Con la gracia del Señor, otra vez estamos juntos para escudriñar la palabra santa, la palabra de Dios, la Biblia. En el día de hoy quisiera comenzar una serie de mensajes basados en el libro de Colosenses. No sabemos mucho sobre la ciudad de Colosas actualmente, pero sí sabemos lo que históricamente ha significado y lo que fue, y cómo llegó el Evangelio allá, qué personajes están involucrados y por qué causa se escribió esta carta. En realidad, el autor, lo sabemos, es el apóstol Pablo, y en la fecha más o menos aproximada de esta escritura es el año 60, más o menos, después de Cristo, es decir, todavía Jerusalén no estaba destruida, todavía estaba el templo en Jerusalén, y el apóstol Pablo estaba en Roma, y desde Roma está escribiendo a los colosenses. Esta fue la primera vez que él estuvo en la cárcel, cuando tuvo que pasar por este momento tan complicado. Ahí aprovechó de escribir a los Efesios, escribió también a Filemón, escribió Filipenses, y en esta ocasión, cuando escribe a la iglesia en Colosas, le estaba visitando en la cárcel Timoteo, uno de sus discípulos y compañero de milicia en muchos lugares también. Ahora, ¿quiénes eran estos colosenses, los destinatarios de esta carta? Debo decir que Colosas era una importante ciudad, ubicada más o menos a 160 kilómetros, a 160 kilómetros de Éfeso, en Asia Menor. Y para que tengamos una idea, por eso titubeé, para que tengamos una idea, es como irse de aquí a San Fernando, no, sería muy corto, 140 kilómetros, creo que desde Santiago a Chimbarongo, para que tengamos una relación de distancia en esto, la distancia que había desde una ciudad importante como Éfeso hasta Colosas. Ambas estaban en la región de Frigia, estaban en Asia Menor y estaban en lo que hoy día conocemos como Turquía. Ahora, era una ruta comercial. Muchos estaban obligados a pasar las caravanas de comerciantes que llevaban el comercio de un lugar a otro, de una región a otra. Lo que se producía en una parte lo llevaban a otra parte, y eso era el negocio que ellos hacían. Y es por eso también que en este lugar, al ser una ruta comercial, habían muchos pensamientos girando. Era una ciudad con cierto aire cosmopolita, con cierto aire, digamos, de cultura, porque habían muchas culturas que pasaban por ese lugar y dejaban, obviamente, su huella. Y entonces había una influencia de todas las religiones que circulaban en aquel tiempo en el Imperio Romano, dejaban su influencia en ciudades como Colosas, como Éfeso, también como Gálatas o como Galacia, como vimos anteriormente en otra serie de mensajes. Colosenses es parecido el tema que se toca a los Gálatas, es muy parecido, pero no es igual, porque la causa es distinto. Esta ciudad, esta iglesia, no fue fundada por el apóstol Pablo, a diferencia de en los grupos de Galacia, que sí, Pablo predicó directamente el Evangelio. En este lugar de Colosas, él no fue el predicador, no fue el que fundó esta iglesia, para que lo entendamos. Me gustaría, como tuvimos la lectura bíblica en el capítulo 1 de Colosenses, del 1 hasta el 8, sería bueno que usted tuviese su Biblia abierta para que pudiera ir cotejando, revisando lo que estamos compartiendo en este momento. Ahora, la mayoría de la gente que vivía en ese lugar
por el contexto, usted puede leerlo ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 27, el capítulo 2, versículo 13, etc. Usted va a encontrar que la mayoría de los creyentes que estaban en ese lugar en Colosas no eran judíos. La mayoría de ellos eran gentiles. No había una influencia tan fuerte de la sinagoga judía que persiguiera al apóstol Pablo en ese lugar, ni que estuvieran dándole tanta fuerza a un cristianismo sometido bajo la ley, que había que guardar el sábado, que habría que circuncidarse y hacer lo que muchos todavía en el día de hoy quieren hacer y obligar a hacer a los creyentes, que son libres en Cristo, porque Cristo nos liberó de aquellas cosas, cumpliendo Él como persona todo lo que la ley exige, todo lo que la ley exigía. El fundador, para que quede claro desde un comienzo, el fundador no fue el apóstol Pablo, no fue Timoteo, el fundador de la iglesia de Colosas fue Epafras. Algunos dicen Epafras, otros Epafras, otros Epafras. Epafras. Dejémoslo a como suene, y usted dígalo como quiera, porque no cometemos ningún pecado al hacerlo de esta manera. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, está pastoreada la iglesia en Colosas por otra persona llamada Arquipo. Ya no es Epafras, es Arquipo el que está ahí. Pero se le reconoce a Epafras el trabajo que hizo en esa iglesia. Los pastores pasan. Muchas iglesias en toda su historia tienen muchos pastores a través del tiempo. Lo mismo sucede en aquel tiempo. Epafras había sido pastor, había sido el fundador y parece que enseñó bastante bien, como vamos a ver en el desarrollo de este mensaje, enseñó bastante bien algunas cosas y recibió elogios del apóstol Pablo por lo que él había hecho. Entonces, para tenerlo claro, estamos hablando de una región en el Imperio Romano, en el lugar de Asia Menor, que corresponde hoy día a Turquía, escrita esta carta en el año 60, cuando Pablo estaba en la prisión en Roma, en su primera prisión, porque después volvió a estar y, bueno, sufrió por el Evangelio el apóstol Pablo. Ahora, el problema que había en esta iglesia, porque siempre que se escribe, cuando Pablo escribía, es que quería enmendar, quería aclarar o quería enseñar algo. Y esto es precisamente lo que hace también cuando escribe a los colosenses. Así como lo había escrito a los gálatas, ahora cuando escribe a los colosenses lo hace con un énfasis especial. Los colosenses sabían bastante bien, porque fueron bien enseñados, que Cristo bastaba para todo el cumplimiento moral de lo que Dios exigía del hombre, de la humanidad. Los colosenses lo tenían bastante claro, sabían, el problema de ellos no estaba ahí, no estaban pensando que no, ahora que soy cristiano tengo que guardar la ley, ahora que soy cristiano tengo que hacer buenas obras para ser salvo. Hermano, uno debe hacer obras buenas porque es salvo, no es porque. Porque usted es creyente, hace y debe hacer, procurar hacer siempre lo bueno. No para ganarse a Dios, sino porque ya es de Él. Eso es lo que hace una gran diferencia cuando nosotros abordamos esta temática. Ahora, los colosenses eso lo tenían bastante claro, pero le surgieron dudas a muchos en Colosas porque era un lugar demasiado influenciado por los pensamientos gnósticos. No digo agnósticos, digo gnósticos. Agnóstico significa sin gnosis, sin gnósticos, es decir, que no tienen conocimiento o que no les interesa el conocimiento de Dios. Eso es un agnóstico, no está ni ahí con el tema. Un gnóstico es una persona que tiene conocimiento o que procura tener ese conocimiento. Pero en la época de Colosas, cuando se escribe esta carta, los
hermanos de Colosas estaban siendo demasiado influidos por estos pensamientos filosóficos, que llegan a ser muy fuertes. Yo no sé hasta qué punto nosotros entendemos como creyentes en el día de hoy la fuerza de los argumentos y la especie de delirio que provocaba, especialmente en aquellos corazones cristianos un poco tirados al misticismo. Esto les atraía demasiado. Influye tan fuerte que el mismo último apóstol que quedó vivo, que fue el apóstol Juan, tiene que reconvenir varias veces cuando escribe a la iglesia, porque estaban siendo influidos por los gnósticos. De hecho, los gnósticos han tergiversado hasta el día de hoy el Evangelio de Juan. Lo tomaron como una especie de líder. Menos mal, Juan en su vida, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando pasó por este valle de lágrimas, Juan ya advirtió el peligro de esta super espiritualización de la persona del Cristo. Hoy día, hermanos, se habla de espíritu crístico. Vaya a saber uno lo que significa eso. Si a usted le dicen espíritu de Cristo, usted lo entiende, pero un espíritu crístico, ¿de qué me están hablando? Hermanos, cuando nos vienen con una mezcla que surge en una especie de espiritualidad en el mundo greco-romano, que no tiene nada que ver porque es anterior al cristianismo. Sin embargo, se encontraron con la persona de Cristo que como que llenaba precisamente el ideal que ellos tenían de que la materia es mala y que entonces en nada que tenga algo físico puede ser valioso y que tiene que ser todo en otro plano, no, que estas son cosas muy, muy ocultas, estas cosas no son para toda la gente, estas cosas son especiales, son para los iluminados nomás, para los que saben, los demás se fregaron. Hermanos queridos, si a usted le dicen algo así sobre la Biblia, que no, que tiene otra interpretación, que hay que ir más profundo, hermanos queridos, sí hay que profundizar. Cristo dijo que hay que escudriñar, es decir, que hay que rascar hacia abajo buscando para aprender más, para entender todo lo que dice, porque todo lo que dice es valioso en la palabra de Dios. Pero cuando yo empiezo a inventar cosas que no están en la Biblia y saco la leyenda de acá o la religión de allá y empiezo a hacer una amalgama de cuestiones, voy a tener una amalgama. Voy a tener algo que no es natural, voy a tener algo que no es real. Esta fue la trampa en la que cayeron los colosenses, la superracionalidad, la superespiritualidad, el pensar y el creer que el Cristo de la Biblia sí hizo su parte, pero eso era en la parte material, en la parte física, en la parte moral. Cristo murió por los pecadores, nos da la vida eterna, pero ahora en la parte espiritual es otra cosa, porque la materia no tiene nada bueno. A eso creen hasta el día de hoy los gnósticos, que la materia es mala. Hermano, Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo no es malo. Lo que pasa es que el cuerpo está sujeto por el pecado. Está esclavo del pecado. No puede hacer la voluntad de Dios porque está bajo maldición. Por eso el mundo está como está y por eso la humanidad está como está. Por eso nadie le achunta, no hay ninguna filosofía que pueda decir esto le pasa al hombre. No hay ninguna sociedad que pueda levantarse un sociólogo, un antropólogo para explicarnos por qué los hombres actúan como actúan. No hay nada que lo pueda explicar porque parten de un razonamiento errado, parten de la creencia que la Escritura desmiente absolutamente. Creen que el hombre es bueno. Creen que las personas son buenas porque tienen la parte espiritual y eso es espiritual y eso es bueno nomás. Hermanos, tengan cuidado. Hay espíritus que son malos espíritus. Cuidado, que de pronto mezclamos lo que no corresponde. Lamentablemente los hermanos allá en Colosas estaban influidos por estas ideas y les gustaba esta cosa como el Cristo más místico, tenían ideas sobre los ángeles, sobre jerarquías espirituales, tenían ideas sobre el mundo invisible,
decían, bueno, estamos re bien, cuando estamos vivos aquí, Cristo nos fortalece, Él nos ayuda y qué sé yo, pero cuando morimos y nuestro espíritu está desnudo y tiene que irse desde este mundo al otro mundo, cuando tiene que traspasarse y tiene que pasar todas las etapas que hay que pasar para llegar allá a la gloria, y ahí hay espíritus malos, ahí hay jerarquías, hay potestades que nos pueden impedir. Entonces necesitamos un conocimiento que nos hable más acerca de eso. Bueno, los gnósticos tenían esos conocimientos. Usted ha oído hablar del Evangelio de Judas. Eso no está en la Biblia, no, nunca va a estar tampoco. ¿Por qué? Porque no lo escribió Judas, porque no va a estar en la Biblia, porque fue escrito siglos después que todos los demás libros del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, no tiene nada que ver, y el conocimiento, y todos lo reconocen, los que saben reconocen esto, que la enseñanza que están en estos evangelios, o supuestos evangelios, esa enseñanza es enseñanza gnóstica. Por eso se apartan tanto, pero a nosotros, como usted sabe, el enemigo quiere desprestigiar el nombre de Cristo y quiere desprestigiar el valor que tiene la Biblia como palabra de Dios. Entonces, como no existen las verdades absolutas, entonces te destruyen las bases del cristianismo. ¿Usted cree que esto es de ahora? Esto viene de muy antiguo. Los hermanos en Colosas tuvieron que luchar fuertemente con esto, y el Espíritu Santo tuvo que inspirar al apóstol Pablo para meterse en el tema, tocar el tema, de alguna manera rebatir las ideas erradas para que ellos pudieran continuar adelante como iglesia sin ser perturbados con falsas doctrinas. Ellos decían, estamos bien, pero ¿qué pasa? Que cuando ya muramos, ¿qué pasa con estas fuerzas hostiles? O si las cosas no estaban bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en las distintas etapas? Cuando vamos viajando hacia el cielo, después que yo muera, y si viene algún león rugiente y me devora o me lleva para otro lado, y no se cumple el propósito. Hermanos queridos, por eso nuestra fe en Cristo es una fe tan absoluta, basada en la palabra de Jesús. Jesús dijo, toda potestad, yo no sé si no se entiende, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cuando dice todas, es todas. Toda potestad. Usted no tenga temor ni de ángeles ni de potestades, no tenga temor de nada. Tu depósito ya está en Cristo. Por eso en el libro de Colosenses se habla tanto de Jesús como el que tiene toda la plenitud de la divinidad. Cristo es Dios hecho hombre. Y a algunos no les gusta porque no puede ser que Cristo se haya hecho hombre. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? No puede hacerse hombre porque la carne es mala. No puede hacerse hombre porque el cuerpo es pecaminoso. No puede hacerse hombre porque ¿cómo se va a hacer un ser humano si es Dios? No cabe ahí, hermano. Es no entender a Dios. Que Dios no pueda hacer lo que quiera con su creación. Hermanos queridos, este fue el dilema que tenía el apóstol Pablo. ¿Cómo enseñarle a esta gente que estaban influidas con estas ideas? Hermanos, cómo sacarlos de esos tremendos errores doctrinales que hasta el día de hoy persisten. Cuidado, que a veces tenemos fantasía en nuestra mente. Creemos que los muertos se van a un lugar donde están ahí sufriendo, pero no tanto, porque no es como el infierno, entonces están ahí y cuando venga el Señor los va a sacar de ahí, o si se ora suficiente o si se paga suficiente, entonces se sale el alma y se va desde ahí al cielo. Hermanos queridos, el Señor le dijo a un ladrón que nunca hizo nada bueno, lo único bueno que hizo fue creerle a Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ese día murió, ese día estaba con él. Hermanos queridos, cuidado que a veces tenemos nuestras propias raíces religiosas, tradiciones, nos han enseñado mal y eso es un problema serio. Es mejor tener un CD virgen a tener uno que ya fue usado y ponerle cosas encima porque de pronto algo puede pasar que lo que está abajo pueda influir en lo que está arriba. Hermano, por eso a veces es más difícil hacer entender a alguien que ya sabe algo
hacerle entender que está equivocado que enseñarle a alguien que no sabe nada. Debemos tener cuidado. Los colosenses creían que sabían mucho y el apóstol Pablo tuvo que meterse contra estas doctrinas, que debo decirlo así de frente. Son doctrinas perversas, son doctrinas que alejan, que matan, que te llevan muy lejos del Dios revelado en la Escritura. Y estoy refiriéndome al gnosticismo, al dualismo, estoy refiriéndome al legalismo. Son formas... y el ascetismo también, que te van llevando lejos. Meterse a la adoración de ángeles, meterse en... Hermanos queridos, no está en la Biblia. Hablamos de semiurgio, de semiurgo y otras cosas y otros vocablos. Hermanos queridos, que en la Biblia ni están. El demiurgo, ¿qué cosa es eso? ¿Ha oído hablar de eso? No le voy a dar tarea porque no quiero que busquen cosas que no valen la pena. Ahora bien, hermano, toda secta falsa, en el fondo, quiere desprestigiar el nombre de Jesús. Y también la Biblia. Por eso te aceptan el nombre de Jesús, pero un Jesús a su manera. Un Jesús... casi, como digo, más que un ángel ya, ni siquiera, no es un ser humano, no te acepta la idea. Cuando el apóstol Juan escribe y habla y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estoy parafraseando, cuando él dice esto, cuando escribe eso, léalo en Juan capítulo 1 en adelante, cuando él dice esto, está hablando del verbo, y el verbo, el logos, es Cristo Jesús, es Cristo. Y que para que no se le olvide a nadie, en el mismo pasaje, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? Aquel que el apóstol Juan ya dijo que era el verbo, aquel verbo que es Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Eso es lo que algunos no quieren entender. Han hecho de Jesús una caricatura a su manera. Tenemos un Jesús comunista, tenemos un Jesús que se va por este lado, otro por acá, hasta un Jesús homosexual. Hermanos queridos, eso no es el Jesús que usted ve en la Biblia. El Jesús que está en la Biblia, tómelo como dice la Biblia. No lo tiña con su mente. No se ponga lentes de colores para verlo. Depende del lente y el cristal con que usted lo mire. No, mírelo como Él es. Y el Cristo como Él es el que salva. El Cristo como Él es el que viene a buscar a su iglesia. El Cristo como Él es, el que Él es el que perdona los pecados, el que te limpia, el que te arregla, el que te lleva escondido con Él a la presencia del Padre, Él. Ahora Pablo tiene que enfrentar a esta secta. Tremendo hombre este Pablo. ¿Qué capacidad intelectual tenía? Iluminado por el Espíritu Santo, sin duda. Él escribe lo que es preciso, lo que es conciso. Cuando uno entiende por qué escribe lo que escribe, por qué causa, cuál es la razón que se escribe la carta a los colosenses, cuando uno lo entiende, uno queda admirado de la forma amorosa, enfática, poderosa en que defiende el Evangelio el apóstol Pablo. Maravilloso. Ahora Pablo se los clarifica a los colosenses y gracias que lo hizo, porque esta escritura nos ha llegado hasta el día de hoy y por eso hoy día usted está mirando, yo estoy hablando y usted está escuchando. La lección principal de todo el libro de Colosenses, si usted quiere verlo así, de esta manera, es que Cristo es supremo sobre toda la creación, así como cuando uno lo ve en el libro de Hebreos. Cristo es superior a todos, pero aquí está poniéndole un énfasis por el lado más bien espiritual. Cristo es supremo en toda la creación, sobre toda la iglesia, y es un Dios en la carne. Cristo es Dios hecho hombre.
Alguien puede decir, es que no, ¿cómo vamos a creer eso de la encarnación de Dios en un hombre? Eso es como mucho, pastor. Yo ya lo he dicho, si usted no cree que Cristo nació de una virgen, usted no es cristiano. Si usted no cree que Cristo murió por los pecadores, usted no es cristiano. Si usted no cree que Cristo se levantó triunfante venciendo la muerte, usted no es cristiano. Si usted cree en un Cristo a su manera, usted no es cristiano. Se está engañando. Cristiano no es a mi manera, ni a la manera de su familia, ni a la manera de su país. Usted es cristiano a la manera de Cristo. Los colosenses tenían un enredo con esto de las creencias. Pablo lo aclara y lo aclara bastante bien. Él es supremo, es el Dios que se hizo hombre por amor a nosotros. No solo se hizo hombre, se entregó a sí mismo. Por eso es tan importante, hermano, leerlo. En Filipenses capítulo 2, por ejemplo, que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y llegó a ser un siervo sufriente y murió por amor a ti, por amor a mí. Hermanos queridos, de verdad, rechazar a Cristo, decirle, no, esto no me interesa, no, esto es la religión, rechazarlo así, hermano, tiene consecuencias graves. Si alguna persona no tiene a Cristo, lamentablemente, aunque me acusen de fundamentalista, en esto yo soy fundamentalista. ¿Por qué? Porque yo creo en el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La roca. ¿Y cuál es la roca? Cristo. Yo creo en Cristo. Si Cristo me dice que es blanco, yo digo es blanco. Si Cristo dice que esto otro es negro, yo digo es negro. Me van a decir, ay, pero usted no piensa por usted mismo. Hermano, sí pienso por mí mismo, y la mejor cosa que yo puedo pensar es que Él sabe más que yo, que Él es Dios, y que toda mi confianza tiene que estar depositada en sus manos. Yo no sé lo que viene. Yo no sé qué es lo que pasa. Mi Padre lo sabe y mi Cristo lo sabe. Hermanos amados, esa es la situación de la iglesia y de cómo somos atacados aún ahora en la base de nuestra fe, en el fundamento. Es lo que Pablo va a defender, el fundamento. El fundamento es Cristo, siempre. Veamos un análisis un poquito más profundo, versículo por versículo, a ver si alcanzamos a avanzar lo que podamos en cuanto a esto. Vamos a comenzar, Colosenses capítulo 1, ya lo leímos hasta el 8. Veamos los dos primeros versículos. Capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Me voy a parar aquí. ¿Quién está escribiendo? Pablo. ¿Qué está diciendo? Yo soy apóstol de Jesucristo. No me hago apóstol a mí mismo. ¿Sabe? Yo he conocido gente que me dice, yo soy pastor. Ah, qué bueno, digo yo, ¿dónde estudió? No, yo no estudié. Ah, ya, ¿pero qué institución te hizo pastor? No, yo leyendo la Biblia me enojé con mi iglesia donde yo iba, me salí, yo hice otra iglesia y yo soy pastor. ¿Pero quién te hizo pastor? Yo me hice pastor. ¡Wow! Hermanos queridos, los pastores no se hacen pastores. Los siervos de Dios son llamados a servir. Y el que llama es el patrón. El que llama es el jefe. Es el Señor, es el amo, que es lo que significa Señor. Dios es el que llama. Y lo ha hecho a través de toda la historia. Usted ve, llamó a un Noé a construir un arca, llamó a un Abraham a construir una nación, llamó a Moisés a hacer que una nación tuviera sus leyes, lo que Dios pretendía de él, de ellos. Dios llamó a un Daniel. Dios llamó a un rey David. Dios es el que llama a través del tiempo. Dios te llamó a ti. Dios me ha llamado a mí. Dios llama a sus siervos. Ahora, Pablo está diciendo, yo nunca quise ser apóstol. De hecho, yo estaba lejos. Pero por voluntad de Dios, qué tremenda es esa voluntad de Dios. Por voluntad de Dios, soy apóstol de Jesucristo. No me he puesto ningún título. Hoy día yo veo tantos títulos, hermano, tantos títulos. Siervos que les gusta excelencia, señoría,
presbítero, bueno, algunos están en la Biblia, algunos nombres, luego usamos la palabra obispo y le damos una consonancia que no existe en la Biblia. La palabra obispo simplemente significa pastor, pastor. Es la misma cosa, aunque en griego es poimen y la palabra obispo es episkopoi en griego, pero es expresar la misma función. El que sobrevigila, el que está atento, el que mira, el que cuida que no vengan los lobos rapaces a comerse la oveja, el que lleva a la oveja al buen pasto, eso es el pastor. Y es la misma cosa. Hermanos queridos, por la voluntad de Dios, Pablo fue llamado a ser apóstol y estaba cumpliendo ese ministerio. Y no estaba solo. Cuando está escribiendo, ya que está Timoteo, aprovecha a mandar saludos de Timoteo. ¿Cómo lo haríamos nosotros coloquialmente con cualquier persona? ¿Cuántas veces cuando terminamos la conversación con alguien que se va a ir a algún territorio más lejano, donde tenemos conocidos, le decimos, oiga, saludos para Perico y para el Perico 3 también? Y mandamos saludos. Hermano, es porque hay una relación. Se conocen, y esto nos va mostrando por qué Pablo también al escribir a la iglesia en Colosas, por qué menciona a Timoteo. Timoteo había sido compañero de Pablo en su primer viaje por Frigia, por toda esta región, donde está Colosas precisamente, y parece que los colosenses lo asociaban de alguna manera con el apóstol Pablo. Los unían a los dos en su cariño, estaban asociados. Entonces no había nada de anormal que el apóstol Pablo diga, Pablo, apóstol por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano Timoteo, les mandamos los saludos y les escribimos esto. Eso no había ningún problema. La gente tenía afecto por Pablo en Colosas y también por Timoteo. Ahora es interesante, según el contexto, si usted estudia bien este libro, se va a encontrar con que al parecer ni Pablo ni Timoteo habían estado nunca en Colosas, nunca. Si quieren ver un poco más, espérese a que lleguemos al capítulo 2, versículo 1, pero puede empezar a leerlo entero. Es fácil ahora leerlo y después ir aprendiendo más. Lea todas las veces que sea necesario. Y de verdad, cuando uno lee una vez, 2 veces, 3 veces, 10, 20 veces el mismo pasaje, créame que van saliendo verdades que al principio uno no se percataba que ahí estaban y que son importantes para nosotros. Ahora, aunque no habían estado nunca Pablo y Timoteo en Colosas, pero sí en esa región de Frigia, como que ya que dijimos que era una región muy comercial, ellos conocieron en Frigia a algunos colosenses y están mencionados algunos de ellos en la Biblia. Por ejemplo, Epafras, lo conocieron ahí y después hablan bastante bien de él. Filemón, conocido también en ese lugar. Arquipo, y algunos otros también. Puede ver esto en Filemón capítulo 1, versículo 2, aparecen algunos de ellos mencionados. Ahora, estos colosenses que estaban fuera de Colosas, que están en la región de Frigia, conocen a Pablo, conocen a Timoteo, conocen a otros creyentes, conocen a Cristo, vuelven con el Evangelio a Colosas y probablemente así surge, de esa forma muy natural, surge la primera iglesia en Colosas. Y así fue. Una vez convertidos, llevaron la semilla del Evangelio a su propia ciudad, a su ciudad natal. Ahora, en el versículo 2 dice, a los santos, Pablo escribiendo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. No hay duda a quién se le está escribiendo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí quiero hacer algunas aplicaciones, hacer algunas meditaciones en cuanto a esto. Esta carta tiene bastante enseñanza. Fíjese que aquí mismo ya tenemos enseñanzas profundas. Está el apóstol Pablo hablando y diciendo a los santos y fieles hermanos en Cristo. Pero si acabamos de ver que Pablo no los conocía, nunca había estado en la iglesia de Colosas. Sin embargo, él los llama santos y los llama fieles en Cristo.
¿Por qué? Porque todo creyente es santo. A veces llega a dar una cosa media extraña en el corazón cuando le escribe a los corintios y los llama santos, y uno sabe qué tipo de gente estaban ahí en Corinto. Oye, una cantidad de pecados tremendo que usted dice, eso no lo hacen los santos. Cuidado, que a veces el diablo también viene a decirte al oído, mira, eso que tú haces, eso no lo hacen los santos, así que tú no eres santo, eres un pecador perdido. Y en algo tiene razón. Somos pecadores, pero no perdidos. Éramos perdidos. Ahora seguimos siendo lamentablemente pecadores porque estamos en este cuerpo de muerte, pero no perdidos, porque somos pecadores perdonados por la gracia de Dios, porque alguien pagó un precio y el precio es Jesucristo, el más alto precio que se puede pagar por cualquier persona. Ahora sigamos viendo un poco más, analizando lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a estos hermanos. Los llama santos, aunque no lo eran. A los ojos de Dios usted es santo. Usted ya está apartado, porque eso es lo que significa santo. Alguien apartado. Dios dice, esto es mío. Lo escogió y lo apartó. Quieras o no quieras, eres santo. No es que vas a ser santo, eres santo. Obviamente, mientras estamos en esta carne, hasta el apóstol Pablo, léalo por favor en Romanos capítulo 7, hasta el apóstol Pablo tuvo que llegar a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a sí mismo, a lo que él hace en el cuerpo. Hay para algunas cosas incomprensibles. Dice, pero ¿cómo usted es cristiano y sigue pecando? Hermano, si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Su palabra no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que yo creo, es lo que Pablo creía. Yo soy paulista en este sentido y por eso mismo soy calvinista en muchos de estos sentidos. A algunos de ustedes dicen, ¿cómo esto? Pero hermanos queridos, no significa que estoy teñido con todo lo que pueda pensar una persona u otra, sino que estoy de acuerdo con mucha doctrina porque está basada en la palabra y está basada en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que está escribiendo por orden de Dios, porque no es un apóstol que se ofreció a Jesús y le dijo, ¿sabes? Necesito un apóstol, aquí estoy yo, ¿califico o no califico? No, señor, este hombre era un perseguidor de la iglesia y Dios lo llamó y lo hizo un apóstol a los gentiles, precisamente a nosotros, los que no somos judíos. Ahora bien, ¿cómo llamamos? Fíjate cómo sigue la palabra de Dios. Llama a los hermanos, los llama santos y fieles en Cristo. Y luego dice, gracia y paz sean a vosotros. Hermano, antes de seguir en esa parte, cortito, ¿se da cuenta lo que está pidiendo el apóstol Pablo? Gente que no conoce, sin embargo, gracia y paz. Gracia y paz. Caris, gracia. Shalom, paz. En el sentido que entiende el judío lo que es la paz. No es estar en paz unos con otros nomás, no, sino que tener un estado de satisfacción, de bienestar. Eso es lo profundo de esa palabra shalom, aunque aquí fue escrito en griego, pero el que lo escribió era un judío y esa palabra él sabe en la profundidad que tiene verdaderamente. Gracia y paz. ¿Saben lo que hacemos nosotros cuando nos saludamos unos a otros? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Oh, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Esos son nuestros saludos. Hermano, no nos distingue de ninguna otra persona. Pero esto, gracia y paz sean a vosotros. Wow. ¿Sabe que a uno queda pensando? A mí me pasa. Me subo a un taxi, por ejemplo, ahora que me cuesta más manejar ya, o sea, ya no manejo. Me subo a un taxi y cuando me bajo del taxi le digo al taxista, que Dios le bendiga, muchas gracias. Que Dios le bendiga, amén. Me doy cuenta que ese Dios le bendiga le tenía un significado para esta persona. Hermanos amados,
Seamos más profundos hasta en la manera de saludar. Nosotros nos miramos, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece hoy día? ¿Cómo? Hermano, sí es cierto, hay interés, pero esto otro, gracia y paz sean a vosotros. No es preguntarle cómo estás, sino que no sé cómo estás, pero yo quiero para ti la gracia de Dios y la paz de Dios en tu corazón. Bien, Pablo, me gusta este apóstol Pablo, y es lo que yo siento en mi corazón también, desearte a ti, hermano querido, a usted, amigo, desearte esto. No hay nada mejor que gracia que venga del cielo y paz que venga del cielo en tu corazón. Esa es una buena petición, es una buena bendición. Ahora, hermano, ¿cómo llama el apóstol Pablo a Dios? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo me pregunto, ¿cómo llamamos nosotros a Dios? Yo escuchaba personas que a lo mejor en su entusiasmo llaman a Dios y le dicen, papito lindo. Demasiado coloquial puede ser. Pero hermano, en la oración privada yo no veo que sea problema. Si usted está solo y trata con Dios de esa manera y en su corazón, y nadie más te escucha que te refiere a Él, pero que no te olvides, hermano, que cuando tú estás hablando con Dios, es cierto, Él es tu Padre, pero no entremos en estos grados de confianza, porque son peligrosos, muy, muy peligrosos. Hermanos queridos, ¿cómo nos enseñó el Señor Jesús a tratar a Dios? ¿Cómo? Él dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo dijo? Así es, Padre celestial, Padre mío, Padre. ¿Qué es tan difícil decir Padre? ¿Qué es tan difícil tratarlo como Él se merece? El problema, hermano, es que uno puede caer o en la mucha confianza o puede caer en, digamos, una especie de solemnidad fuera de tono. Puede ponerse demasiado. Algunos no se atreven ni a mencionar el nombre de Dios. Bueno, hermano, si no hay que mencionarlo, ¿para qué mencionarlo? Dios sabe quién es Él. Por eso la Biblia muchas veces usa el nombre Elohim y no usa el nombre completo de Dios. Pero hay personas, aún en medio nuestro, que a Dios lo llaman Jehová. No me parece mal, es uno de los nombres que podría asimilarse al nombre de Dios. Yo digo podría porque la fonética, la forma de decir, no está actualizado. Nadie sabe cómo se escribe esa letra que nosotros tenemos como una Y, una H y una W. Hay maneras y maneras de pronunciarlo. Algunos dicen Yahweh, Yoahweh, Jehová, etc. Pero Dios no quiere ser llamado así. Hermanos, la forma más simple, yo lo veo en el ejemplo de Jesús. ¿Cuántas veces Él oró? Padre, si es posible. Hermano, qué difícil es eso. ¿Por qué tengo que ir a la universidad para aprender cómo referirme a Dios? Buscar todos los nombres de Dios que hay en la Biblia. Y que hay harto, yo lo he enseñado. Pero hermanos queridos, qué maravilla es esta otra. Llamarlo Padre. Qué tremenda fuerza tiene esa palabra. Padre. Hermano mío, el apóstol Pablo, cuando escribe y desea la bendición, lo hace en el nombre de nuestro Padre. De Padre nuestro, es decir, te involucra en una familia, ese nuestro. Usted puede decirle papito lindo, pero eso es demasiado personal. Cuando tú dices Padre nuestro, estás involucrando a los demás que creen en el mismo Padre. Estás involucrándote dentro de esa familia que Dios ha levantado. Si usted habla del Señor y le quiere poner el Señor Jehová, mi Dios, si usted quiere lo hace, no es pecado, pero ¿por qué no usar lo que el Señor ya nos dejó? Porque no estoy tan seguro cuál es la fonética de Jehová. No estoy tan seguro. Le pregunto a los judíos, no saben. De hecho, ellos ni lo pronuncian. Algunos se atreven, pero no están seguros de cómo se escribe. Y hermano, hay algunos que abusan del nombre
Jehová para allá, Jehová para acá, y tampoco es muy bueno que digamos. Ahora, algunos confunden, a propósito de esto, confunden al Hijo con el Padre. Por eso Jesús, te ruego Jesús, oh mi Señor Jesucristo, escúchanos Señor Jesucristo. Hermano, así no nos enseñó a orar Jesús. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor nos enseñó a comenzar la oración y a terminar la oración. Y entre medio usted le pone todo lo que es la gratitud, lo que Él es y lo que tú pides. Así es simple. Padre nuestro, y terminas en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que nosotros terminamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús porque es como una muletilla? ¿Porque es como un abracadabra, como una palabra mágica? No, Señor, es la enseñanza de Cristo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre será hecho. Todo. ¿Pero en qué nombre? ¿En el tuyo? No, en el nombre de Jesús. Así que, hermano, no quiero detenerme ni hilar muy fino. Usted pida en el nombre del Padre, no pide en el nombre de Jesús. Hay algunas cosas que sí uno pide en el nombre de Jesús, cuando está una ceremonia, el bautismo, por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está escrito y hay que hacerlo, y eso también nos da una clara idea de la solemnidad que es alguna de estas ceremonias, cómo hay que tomarlas, que ponen en el mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué curioso, si no existe la Trinidad, pero la Trinidad sí existe la Trinidad. Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es una persona, son tres. Esos tres son Dios. En alguna ocasión, cuando vuelvan los estudios, quizás me pueda meter más en la iglesia a enseñar acerca de estas cosas por amor a Dios. Cuidado como llamamos a Dios, hermano. Los testigos de Jehová lo llaman Jehová. Ahora, Jesús lo aprendió de su ser judío, pero también lo aprendió del Padre. Él enseñó a orar en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndole al Padre. No me voy a enredar ahora a esta altura. Así que, hermano, usted pídale a Dios como Padre, no como papito. Ahora, si está solo, hágalo nomás. Yo no me voy a meter en la intimidad porque usted tampoco se mete en mi intimidad con Dios. Dios conoce, a veces ni le digo nada y solamente le derramo el corazón. Hermanos queridos, Él es Padre. Y a veces un padre no necesita que digamos nada, solamente que descansemos en sus brazos. Y muchas veces también Él nos consuela cuando tenemos dolor, cuando la vida nos golpea. Así que es lindo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Deje eso del buenos días, buenas noches. Me gusta esta bendición. Gracia y paz. Qué lindo. Ahora, ¿por qué gracia y paz? Me estoy deteniendo mucho en algunas cosas, pero ahora sí. Gratitud por los resultados del Evangelio en ese lugar, desde el versículo 3 en adelante, 3, 4, 5, hasta el 8, casi hasta el final. Ahora ya sigue hablando después de esta salutación el apóstol Pablo. Él dice, siempre orando por vosotros. Siempre orando por vosotros. Yo no creo que Pablo estaba mintiendo. Yo creo que él sí oraba. A Pablo le importaba la oración. Yo tengo mucho temor en el día de hoy. Como antes de que viniera la pandemia y todo eso, una de las quejas más grandes que usted podía escuchar en círculos pastorales, donde se juntan unos pastores u otros, pues ya sea por convenciones, conferencias o alguna otra situación así, cuando nos juntamos los pastores, muchas veces conversamos y decimos que los hermanos son flojos para ir a las reuniones de oración. Si hay alguna reunión de estudio y el estudio es interesante, estarán. Le harán empeño a algunos. Pero en las reuniones de oraciones son las menos concurridas. Yo doy gracias al Señor que eso no es tan verdad. Porque antes de que viniera todo esto, teníamos una muy buena concurrencia a las reuniones de oración. Siempre echamos de menos, no estaban todas las iglesias, no era lo mismo que un día domingo, no era lo mismo.
Pero sí, había un buen número de hermanos que estaban congregados en oración. Ahora, hermanos queridos, yo no entiendo esto. ¿Por qué en plena pandemia, tan restringidos, todavía hay muchos hermanos nuestros, quizá alguno de ellos es usted? ¿Por qué hay muchos que hoy día no participan en la reunión de oración? Cuando hoy día no tienes que tomar el metro, hoy día no tienes que tomar la locomoción colectiva para ir a la iglesia y volver tarde y es peligroso. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es prender tu celular, que a veces usas por horas, o tu computador, que a veces usas por hora en otras conexiones. Lo único que tienes que hacer a la hora que fijamos, todos los días miércoles, a las 20 horas, hora de Chile, a esa hora nos juntamos a orar. Y tenemos lindos cultos. Y hay una muy buena cantidad de hermanos. Casi un tercio de la iglesia está y se reúne a la oración. Yo doy gracias a Dios por esto. Pero hermanos queridos, ¿alguien me puede explicar? ¿Usted tiene alguna explicación? ¿Alguien puede decirme por qué, aún tratándose de reuniones virtuales donde usted no tiene que salir de la casa, por qué usted todavía no participa? ¿O que acaso usted tiene una licencia para no orar? ¿Tiene algo que Dios le otorgó? Usted no necesita orar. Usted no necesita apoyar a otro en oración. Usted viva su cristianismo solo nomás, que los demás se la arreglen como sea. Eso no es el cristianismo, hermano. La iglesia necesitamos oración unos por otros. Yo necesito que oren por mí. Necesito orar por otros. Hermanos amados, cuidado. No es bueno que tengamos que echarte de menos en las reuniones de oración, cuando la reunión está en tu propio living, por último está en tu cama. Puedes estar acostado con el celular encendido para escuchar, aunque no te vean, pero puedes estar ahí siendo parte. ¿Cuál es el problema? No, es que tengo que arreglarme, Nada de nada. ¿Cuál es tu excusa? No, es que después llego muy tarde. ¿Cómo que llegas tarde? Estás en tu casa. Si quieres te haces un cafecito. Si quieres estás acompañado con gente que amas. ¿Cuál es tu excusa si a esa hora en que nos reunimos ya no es hora de trabajo? Aunque tengas trabajo virtual. ¿Cuál es tu excusa? Oh, qué tremendo. A Pablo le importaba la oración. Siempre orando, siempre. Se lo dijo a los corintios, se lo dijo a los filipenses, se lo dijo a los gálatas y ahora se lo está diciendo a los colosenses también. Siempre. ¿Cuál es tu excusa, hermano? Hermana, usted que no se hace presente en las reuniones de oración. ¿No te alcanza el presupuesto para estar un rato con tu hermano? Va a gastar menos que cuando se tenía que venir a la iglesia pagando pasaje. Por favor, ¿hay excusa? La única excusa es que tú estás en otra, que tu corazón anda en otro lugar. ¿Cuál sería tu excusa? Cuando no tienes ni que moverte de tu casa. Bueno, el apóstol Pablo dice, siempre en sus oraciones damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está muy claro a quién le habla. ¿Por qué no dice, damos gracias a Dios, Padre, Jehová de los ejércitos, solemne es su nombre o algo? No, tan natural. ¿A quién da gracia? A Dios. ¿Cómo da gracia? En oración. ¿A quién das gracias tú? ¿En oración? ¿Cómo lo hace, hermano? Bueno, veamos los resultados de este evangelio, cómo llegó el evangelio allá. Y ya vamos avanzando en el versículo 4. Dice, habiendo oído, ¿qué cosas se oyen de nosotros, hermano? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Eso es lo que se oía de la gente en Colosas. Pablo no estaba allá. Pablo oyó, escuchó que en esa iglesia eran de esa manera y estaba contento. Eran conocidos, ¿por qué? Porque estos hombres tenían mucha fe en Cristo Jesús. Aunque estaban desviándose, aunque tenían algunas cosas, Pablo escuchó también lo bueno. No solo lo malo, también lo bueno. ¿Qué se escucha de ti? ¿Qué se escucha de nosotros?
lo que acabo de decir. No, estos hermanos no van a la oración. No, estos hermanos se olvidaron de que hay que dar ofrendas, de que hay que seguir entregando el diezmo, porque es del Señor, se han olvidado de todas estas cosas. No. Esto no me gusta, no. Hermanos, ¿qué? Para Pablo, la base de la creencia en Cristo, la base misma, la base de la fe, es Jesús mismo. Es Jesús. Aquí está diciendo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Recuerda cuando le escribe a los Corintios, él le dice, yo escucho por ahí que algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy del otro. O sea, cada uno tenía su propia fuente. Yo no escucho que hay unidad, pero hermanos queridos, debemos buscar ser reconocidos por las cosas buenas, no por las cosas malas. Debemos tener cuidado con eso. La base de la fe siempre es Cristo. ¿Te conocen por eso? ¿Te conocen que tienes una fe basada solo en Jesucristo? ¿Te conocen por eso? ¿Cómo te conocen los demás hermanos? ¿O eres tú el hermano que anda siempre refunfuñando? ¿O eres tú el hermano que encuentras que todo está malo? ¿O eres tú el hermano que nunca estás tranquilo, nunca está bien? Que siempre, ¿no? Que o cuando no es el pastor, es el anciano, cuando no es el anciano es un diácono, o cuando no es un diácono, esta hermana que se peina de esta manera, o este hermano que se pone acá, que se pone allá. Hermanos, ¿cuáles son? ¿Por qué eres conocido? Como los 7 enanitos, como el gruñón, como el vergonzoso. ¿Como quién eres conocido? ¿Por qué no ser conocido como los colosenses? Hombres con fe, hombres de fe, una iglesia de fe. Fe en Cristo. ¿Te conocen por esto, hermano? ¿Nos conocen por esto? Esta era una iglesia con amor a los santos. Amor. Porque dice que eran conocidos y del amor que tenéis a todos los santos. Por eso eran conocidos los colosenses, porque tenían amor por los demás hermanos. Nosotros cuando alguno pasa una necesidad, ¿cuántos meten la mano al bolsillo y ayudan? Cuando algunos están pasando por estrechez, ¿cuántos se acuerdan? Dicen, estoy en el mercado, no voy a llegar solamente por otros para mí, voy a llegar otro más y este lo vamos a dar por si alguien necesita. Agradezco a Dios la cantidad de hermanos que traen sus cosas a la iglesia y la ofrecen a mercadería. Es lindo. Cada mes estamos haciendo con el trabajo de las diaconisas y algunos diáconos también y ancianos. Estamos haciendo este trabajo de juntar las cosas, clasificarlas y llevarlas a quien las necesita. Hermano, ¿por qué no? Eso es amor. Y la gente en Colosas era conocida por eso, porque llegaba un hermano y lo atendían bien, lo cuidaban, se demostraba el cariño. Eso era bueno. ¿Sabe? Hay personas que no he visto nunca traer ni un paquete de tallarines. Gente que nunca ha venido. Ni siquiera ha preguntado, pastor, ¿faltará algo? ¿Allá habrá algún hermano o hermana en necesidad? Están viviendo sus vidas, cada uno lo suyo. Bueno, para eso está el pastor, para eso están los hermanos, para eso los elegimos. Hermano, la iglesia en Colosa no está hablando aquí el apóstol Pablo de que esto era de Epafras o alguno de los líderes de la iglesia. Esto que él está hablando es simplemente de toda la congregación. Eran conocidos por hombres y mujeres de fe y hombres que amaban a los santos. Ajá, del amor que tenéis a todos los santos, porque a veces es fácil amar a los que nos caen bien. Cuidado. Ahora, esta iglesia también tenía esperanza en el futuro, a causa de la esperanza, dice ahí, para terminar el versículo. ¿Cuál esperanza? Bueno, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Recuerda que acabo de decir que estaban estos gnósticos con esta idea extraña, sobrenaturales. Hermano, en este punto se está diciendo claramente que ellos aprendieron bien el Evangelio. Aquí no era un problema del comienzo, sino de algo que entra después.
ellos fueron bien fundamentados en la palabra y que tenían una linda esperanza. ¿Cuál esperanza? Hermano, toda la esperanza está guardada en los cielos. Usted no puede tener esperanza. Nuestra esperanza no está en este mundo, hermano. Nuestra esperanza no está aquí, pasémosla bien. No está aquí nuestra esperanza. Nuestra esperanza está allá, con Él. Y lo más hermoso es que ahora y aquí Él está con nosotros. No podemos olvidar estas cosas. Y eso es lo que dice. Esta esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Una esperanza divina, hermano. Esa es la esperanza que tiene la iglesia. Ahora, cuando yo tengo la esperanza de estar eternamente en el cielo con el Señor, viéndolo cara a cara, eso afecta a mi vida actual. Cuando yo sé que esto no es permanente, que todo lo que pasa en este mundo es algo casual por ahora, limitado en el tiempo, compárelo con una cosa que es eterna. Yo no me cuesta, sobre todo cuando ando con dolores y achaques, me cuesta pensar que habrá un momento en que nada me va a doler. Me cuesta pensar que esto ya no será ni una preocupación, ni el comer, ni el alimentarse, ninguna de esas cosas será preocupación. Porque el Señor nos dará un cuerpo adecuado para el mundo espiritual. Hermano, recuerda esto, toda esperanza legítima que tiene la iglesia viene de la Escritura. Por la Escritura yo tengo la esperanza de la vida eterna. Por la Escritura yo tengo la esperanza de la resurrección de los muertos, la esperanza de reinar con Cristo, la esperanza de que Él vuelva a buscarme. Por las Escrituras. Toda la esperanza mía no está en este mundo, no está basada en que mañana estaré mejor. Hermano, yo no sé si estaré mejor o peor, una cosa sé. Que hoy y mañana Cristo está conmigo, que el Señor está conmigo y que eternamente estará conmigo y ya no habrá dolor. Resultados, hermano, de todo lo que el apóstol está diciendo. Aquí hay resultados, yo lo puedo dividir. Tenemos el resultado histórico, capítulo 1 de Colosenses, versículo 6. Aquí está hablando diciendo como un resumen, que ha llegado hasta vosotros, este evangelio verdadero, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Me gusta cómo lo pone el apóstol Pablo, va encadenando una cosa con otra. Primera cosa que uno ve, que el evangelio le llegó a los colosenses. Pablo dice, no sé ni cómo llegó, pero de pronto Epafras empezó a reunirse con algunos allá y ahí está, ya, llegó allá. Otra cosa que me gozo, según lo que acabo de leer, que el evangelio llegó a todo el mundo. Y hermano, el evangelio va a llegar también a todo el mundo. En ese tiempo era el mundo conocido, en este tiempo también. El evangelio, está diciendo este mismo pasaje, versículo 6, dice que lleva fruto. Y el evangelio, hermano, el día de hoy también lleva fruto. Y lo otro que se ve aquí, que el evangelio crece también en vosotros. ¿Crece el evangelio en ti? ¿Te quedaste estancado en tu desarrollo espiritual? Hermanos amados, ¿estás creciendo? ¿Estás llevando fruto? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, desde ese momento estás creciendo, dice Pablo a los colosenses. Desde ese momento estás llevando fruto. Y ahora unas palabritas ahí para Epafras, el mensajero del Evangelio. Epafras era un buen ministro, según el versículo 6. Los colosenses respondieron bien también al mensaje del Evangelio. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras. Reconocimiento aquí, lo aprendiste de ese hombre. Ese hombre no es enviado por los apóstoles, ese hombre vino porque Cristo nació en su corazón y fue y lo llevó para ustedes. Hay un reconocimiento al fundador de la iglesia, hay un reconocimiento al maestro, al que edificó a aquellos hermanos para que siguieran el evangelio de Cristo. Ahora, nuestro consiervo amado, así se refiere a Epafras. ¿Cuánto me gustaría que alguien dijera del pastor, nuestro consiervo amado? ¿Seré? No lo sé. ¿Y tú estás dejando huella en esto? Hermano, qué lindas palabras para decir de otro. Es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor, vuestro amor en el Espíritu. Pablo sabía que la gente en Colosas lo quería y lo amaba, aun siendo lo que él había sido. Él sabía que lo amaban. ¿Por qué? Porque Epafras fue y se lo llevó. Y le dijo, ¿sabe?
allá en mi iglesia te aman. Hermano, para terminar, una extensa homilía en el día de hoy. Aplicaciones, hay varias. Primero, desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 4 hasta el 5, los dos, debemos mostrar la fe. Hay que mostrarla. Debemos mostrar el amor y la esperanza. Esas tres palabras van unidas. Léalo si usted puede y tiene tiempo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Léalo, pero después. Otra cosa, la palabra debe producir fruto. Aquí hay una enseñanza que no debemos dejar de lado. La palabra debe provocar algo en ti, hermano. Si tú escuchaste todo lo que escuchaste en todo este momento y no hay fruto, no hay una reacción, no sirve de nada. No sirve de nada. De pronto yo me asombro, veo en el canal en mi canal en YouTube, veo ahí, por ejemplo, que tantas personas han visitado su página o tantas personas han visto este mensaje. Muy bien, y veo. ¿Y cuántos comentaron algo? A veces ninguno, a veces 2, 3, y si ha estado muy bueno, 10, 11. Pero hermano, y todos los que dicen que vieron, todos los que escucharon, nadie dice, ni siquiera dicen amén. Esta retroalimentación al parecer es buena. Hermano, la palabra debe producir fruto. Tiene que provocar cambio, tiene que hacer algo. Por último, decir gracias. Ahora, hermano, aprendemos también que así como el Evangelio llegó a Colosas sin que nadie interviniera, llegó solito, porque Dios lo hizo así, también oremos que el Evangelio llegue a todas partes, pero si podemos organizarnos y tener equipos evangelísticos y de misiones, hagámoslo. El amor, como usted lo sabe, es el primer fruto. Lo dice Gálatas 5, 22. Ya vimos algo acerca del libro de Gálatas. Nunca termino el libro entero porque son demasiadas cosas, pero sabe que esto del fruto del Espíritu Santo, el más conocido es el amor. Los colosenses eran conocidos por muchas cosas. Nosotros debiéramos ser conocidos porque nos amamos, porque confiamos en Dios, porque nuestra esperanza está en Él, no en nosotros. Hermano amado, que Dios te bendiga y te ayude a ser un cristiano conforme al corazón de Dios. Y que el primer fruto más notorio en tu vida sea el amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a ti mismo, amor a la palabra, amor a la oración. Que Dios nos ayude. Que Dios te bendiga. Mi amado Padre, pido tu bendición para todos mis hermanos que han tenido la paciencia de estar escuchando esta palabra. Háblale al corazón a cada uno conforme a tus propósitos, Padre. Descansamos pues en tus promesas, agradecidos. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén, Señor.